Bien, quiero bendecir a los hermanos que están ya sumándose a nuestras transmisiones en vivo y a los que ven esta transmisión en diferido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario que nos escuchen. Bueno, estamos en domingo, Día del Señor, y como hemos estado haciéndolo, hermano, a lo largo de estas semanas, estamos estudiando la oración al Padre Nuestro. De esta oración estamos extrayendo una serie de sermones expositivos de todo lo que Dios quiere enseñarnos a través de esta oración. Amén. Así que vamos a volver a las Escrituras. Abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, el capítulo 6, el versículo 5 en adelante. Hoy vamos a estudiar la tercera petición de esta oración, que tiene que ver con la honra y el honor de Dios. Dice así, Mateo capítulo 6, versículos 5 en adelante. Y cuando ores, no seas como quienes, como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Verso 7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Mas vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Versículo 12. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Oremos, mis queridos hermanos, por favor. Señor amado, en esta reunión queremos pedirte con todo nuestro corazón, Dios mío, que puedas hablarnos tú, Señor, a través de tu palabra. Señor mío, lo que nosotros más anhelamos, Dios mío, es poder conocer esa tu voluntad, Señor, cada día más en nuestras vidas. Señor amado, oramos en esta mañana para que tu reino, Señor, para que tu palabra sea manifiesta a nuestras vidas, a nuestras mentes, Señor. Y Señor amado, que por el conocimiento que hay en nuestras mentes, Señor, sea manifestado, Dios mío, unas nuevas emociones, sea manifestado, Señor amado, en nuestras vidas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias con todo nuestro corazón, Padre eterno, y todos juntos decimos amén, amén y amén. Amén. Podemos dar una ofrenda de aplausos al Señor, por favor. Amén. Bien, vamos a estudiar la tercera petición que tiene que ver con el honor de Dios. Hemos dicho en un principio que la oración al Padre Nuestro se divide, si vale el término, en dos partes. Las primeras tres peticiones que tienen que ver con el honor de Dios, pedimos, como hemos visto, pedimos que venga su reino, pedimos que su nombre sea santificado, y esta tercera petición, que se haga la voluntad de Dios. Las otras tres peticiones tienen que ver ya en relación con nosotros, en relación a nuestras peticiones para nuestro sustento y lo que nosotros necesitamos. Amén. Pero como hemos visto, mis queridos hermanos, el fin de la oración al Padre Nuestro es la primera petición. Amén. Que el nombre de Dios sea santificado. ¿A través de qué? A través de que venga su reino. Amén. Y la tercera petición, que también es, hermano, un medio, la tercera petición, un medio para que lleguemos a nuestra primera petición. En este caso, la tercera petición dice: hágase que tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos, hermanos, para poder interpretar la palabra de Dios,
es preguntarle al texto. Preguntarle al texto, ¿qué es lo que nos quiere enseñar? Porque si nosotros leyéramos la oración al Padre Nuestro, lo leemos, como hemos visto, en unos 2 o 3 minutos. Pero la oración es mucho más que eso. Entonces nosotros tenemos que preguntarle ahora al texto, ¿qué nos quiere enseñar? Y miren, vamos a leer solamente el versículo que nos compete. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, lo que este versículo nos está mostrando es, número uno, que hay una voluntad por hacer. Amén. A ver, diga conmigo, hay una voluntad que hacer. O sea, si yo le pregunto al texto, ¿qué me quieres enseñar? El texto me está mostrando que hay una voluntad que yo tengo que complacer, una voluntad que tengo que hacer. Lo segundo que yo aprendo es que esa voluntad la tenemos que hacer acá en la tierra. Acá en la tierra yo tengo que hacer esa voluntad. Y lo tercero que el versículo me está mostrando, o que esta porción me está mostrando, es que yo debo de imitar una voluntad. La Biblia dice que queremos hacer su voluntad, oramos por hacer su voluntad, así como se hace la voluntad de Dios en el cielo. Entonces, de este párrafo nosotros extraemos 3 preguntas que nos van a ayudar a poder desglosar todo lo que nos quiere enseñar. La primera pregunta es, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? La segunda pregunta es, ¿cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Si yo quiero hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, tengo que preguntarme cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo. Y la tercera pregunta, que ya es obvia, ¿cómo imito yo esa voluntad que se hace en el cielo? Entonces, bueno, le digo, mi hermano, soy sincero, yo creía que esta porción la íbamos a estudiar en un solo día, pero al hacer este bosquejo veo que no es tan sencillo como parece, así que vamos a tomarnos el siguiente y el siguiente domingo, 3 domingos para poder responder estas 3 preguntas. La pregunta que hoy nos vamos a responder es, ¿qué es la voluntad de Dios? Amén. ¿Qué es la voluntad de Dios? Muchas veces nosotros nos hemos preguntado acerca de esto, y hermanos, es una pregunta que tenemos que hacernos. Todo cristiano genuino, todo creyente que alguna vez se haya considerado a sí mismo y a Dios, ha tenido que preguntarse en algún momento, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios que yo debo de obedecer? Porque si nosotros no conociéramos a Dios, nosotros vivimos haciendo nuestra propia voluntad, o vivimos satisfaciendo lo que nosotros siempre necesitamos. Aún, hermanos, aquella persona que se considera altruista, los altruistas satisfacen la necesidad propia de ellos de poder ayudar a otras personas. Entonces, aún el altruismo, hermanos, tiene en el centro satisfacer una necesidad que es propia. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros hablamos de hacer la voluntad de Dios, tenemos que hacer a un lado lo que nosotros pensamos por nosotros primero. La voluntad de Dios, según la Biblia, es lo que debe de estar primero en el estándar, en el orden de cualquier persona que se considere siervo de Dios, que se considere hijo de Dios. Hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios, mis queridos hermanos? Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 15. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 15, dice a la letra así. Y por todos murió, dice la Biblia hablando de Jesús, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, dice la Biblia, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Leemos nuevamente. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, la Biblia nos está mostrando que a diferencia de las personas que no conocen al Señor, los que en algún momento hemos conocido y hemos sido librados por Él, ya no vivimos, hermanos, para hacer nuestra voluntad, sino la de Dios. Ya no vivimos para hacer nuestra voluntad, sino la de Dios. Por eso es que nosotros oramos y le decimos, Señor, ya no se haga mi voluntad, hágase la tuya.
Por eso es que, hermanos, porque nuestra voluntad está contaminada por un montón de cosas. Y a lo largo de estos 3 domingos vamos a ver que ante todo, hermanos, lo que más nos conviene es la voluntad de Dios. Es lo que más nos conviene, la voluntad de Dios. ¿Y cómo vamos a orar por la voluntad de Dios si no la conocemos? Entonces, el conocimiento de la voluntad de Dios, hermanos, es importante para que yo haga su voluntad. ¿Cómo he de saber qué es lo que Él quiere si no lo conozco? Entonces debo de conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Ahora, solamente para diferenciar, hermanos, en teología no hay 2 voluntades, pero la voluntad de Dios se divide en 2. Vamos a ver en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, que es de donde la teología saca esta división de la voluntad de Dios. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces nosotros, si nos quedamos en este versículo, la primera parte de este versículo habla de unas cosas secretas. Las cosas secretas le pertenecen a nuestro Dios. Cuando nosotros, hermanos, queremos indagar sobre la voluntad de Dios, tenemos que saber que hay una voluntad secreta, que hay una voluntad que le pertenece solamente a Dios, y una voluntad de Dios que nos ha sido revelada. Una voluntad que Dios nos ha hecho conocer para que nosotros andemos en ella. La voluntad secreta, esta que está hablando la palabra de Dios, la voluntad secreta, se conoce en teología como decretiva, el decreto de Dios. La voluntad del decreto de Dios es algo que se hace sin que nosotros intervengamos absolutamente para nada. La voluntad decretiva de Dios es el orden absoluto de Dios, es la autoridad absoluta de Dios. Dios, hermanos, en su secreta voluntad ha predestinado para cada uno de nosotros salvación. Nosotros no sabemos cómo eso opera, no lograremos a saber cómo opera eso porque no nos ha sido revelado. Es verdad que muchos de nosotros quisiéramos saber muchas cosas, pero hay una verdad, hay algo, una voluntad que solamente que es secreta, es una voluntad que está en Dios. Y Moisés lo revela en un momento en el que ellos estaban estudiando la ley de Dios. Deuteronomio es el segundo libro de la ley, en el que Moisés les está dando la orden de Dios, les da la ley de Dios, y al finalizar de este sermón él les dice: hay una voluntad secreta. La voluntad secreta de Dios le pertenece a Dios, no nos pertenece a nosotros, pero a nosotros, les dice Moisés, nos ha sido revelada otra parte de la voluntad de Dios, la que sí a nosotros nos conviene estudiarla, practicarla y vivirla. Todos quisiéramos saber, hermanos, en algún momento cómo se manifiesta todo. Todos quisiéramos ver como el futuro, de cómo va a pasar esto y esto. Tenemos muchos atisbos de cómo va a pasar eso en la palabra de Dios, pero absolutamente nadie puede conocer todo lo que va a pasar porque le pertenece a Dios. Martín Lutero en algún momento dijo que hay un Dios que nosotros conocemos, pero hay una parte de Dios que nosotros nunca vamos a lograr a conocer. Nuestra mente finita, nuestra mente limitada, hermanos, nunca va a poder conocer en plenitud a Dios. Nos ha sido, Martín Lutero dijo, hay una porción de Dios que nosotros sí la podemos comprender, que nosotros sí la podemos conocer, pero hay algo de Dios que nosotros no conocemos, al menos de este lado de la eternidad, nunca lo vamos a lograr comprender. Esa voluntad de Dios es el decreto de Dios. Dios ha decretado muchas cosas. Dios, por ejemplo, ha decretado: hágase la luz, y se hizo la luz. No necesitó que nosotros interviniéramos. No le preguntó a la luz: porfis, ya pues, ¿qué te parece si quieres? No le preguntó a la oscuridad, ¿qué? No le preguntó a las aguas: por favor, ¿pueden separarse? No, el Señor decretó
Y el decreto de Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Hágase al hombre, y el hombre se hizo. Hágase y se hizo. Esos son los decretos de Dios. Esa es la voluntad decretiva de Dios. El Señor decretó, ordenó. Es el único que tiene este poder decretivo de decretar y hacerlo. Amén. Solamente Dios. Diga conmigo, solamente Dios. La voluntad decretiva de Dios es algo soberanamente establecido por Dios. Pero hay otra voluntad que es por la que estamos orando ahora, que es la voluntad preceptiva de Dios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos conocer una voluntad a base de preceptos de Dios. La voluntad preceptiva de Dios son las palabras escritas en esta verdad revelada de Dios para nosotros. Esta es la verdad que Dios ha querido que nosotros la tengamos. Acá se reveló. Y el Señor acá nos dejó muchos preceptos. El Señor acá nos ha dejado muchos preceptos para que nosotros comprendamos cuál es su voluntad de Dios. La voluntad decretiva, que es la otra voluntad decretiva de Dios, nosotros no intervenimos, no se puede resistir. Dios decreta y su Hijo, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Es el decreto de salvación de Dios. No podemos resistirla. Pero la voluntad preceptiva sí podemos resistirnos. De hecho, todos los días muchos de nosotros vamos, qué sé yo, omitiendo algunas verdades. La Biblia dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero muchos en su error, aún conociendo, no hacen esta voluntad de Dios. Se puede resistir, deciden desobedecer. Es como cuando usted a su hijo le deja un montón de preceptos. Bueno, el día de hoy vas a levantarte temprano, número 1. Número 2, vas a hacer desayuno para tu hermano. Número 3, vas a barrer. Son preceptos que usted le ha dejado a su hijo. Pero su hijo tiene la libertad para poder decir: bueno, yo voy a obedecer al tercer precepto. No se levanta temprano, no hace el desayuno para sus hermanos, quién sabe. Entonces hay una resistencia. Se puede resistir a esa voluntad. Esa es la voluntad preceptiva de Dios. Esta voluntad preceptiva de Dios, mis hermanos, es el deseo de Dios para nosotros. La voluntad decretiva es lo que Dios ha decretado y se va a hacer. Pero la voluntad preceptiva es el deseo de Dios, es lo que Él desea que nosotros hagamos para hacer su voluntad, para que sus planes divinos se cumplan. Es el deseo de Dios que nosotros tenemos revelado acá en las Sagradas Escrituras, para que nosotros vivamos en esa. Es esta voluntad, hermanos, la que nosotros debemos de orar por hacer. Es esta voluntad la que nosotros debemos luchar por hacer todos los días de nuestra vida. Amén. Esa es la voluntad que nosotros debemos de conocer. La otra verdad infinita de Dios, inescrutable, no vamos a poder lograr saberlo. Calvino en algún momento dijo: eso no nos compete. Calvino decía: si en algún momento Dios cierra su boca santa, entonces yo no indigaré en ello para obtener respuestas. Si el Señor encerró algo en un secreto, bueno, yo no tengo la capacidad de poder entenderlo. Amén. Hay muchas cosas, hermanos, de la verdad decretiva que nosotros quisiéramos tener respuestas, pero no las tenemos. Amén. Entonces, la voluntad que nosotros oramos, por la voluntad que nosotros debemos de vivir, es por esa voluntad, el deseo de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios en mí? Esa es la voluntad por la que nosotros oramos y luchamos por cumplir todos los días. Amén. Efesios capítulo 1 versículo 11 nos da como que el panorama de cómo empezamos a vivir en esa voluntad. Dice Efesios 1:11: en él mismo, dice la Biblia, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Repito nuevamente: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace, mire, este es el atributo de Dios,
del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esa es la voluntad decretiva. Ahora, hay uno de los males, hay una tragedia que el cristiano contemporáneo tiene, que es preocuparnos por obtener respuestas de esa voluntad. No, nosotros nos preocupamos cuál es esa voluntad y quisiéramos saber. Y por eso es que muchas de las preguntas, hermano, de los cristianos es: ¿en qué va a terminar el mundo? ¿Y cómo va a pasar esto? ¿Y por qué Dios en el principio? ¿Y por qué Jesús murió? Hermanos, esa voluntad, hay como un interés en saber esa voluntad, pero a tal punto de descuidar la voluntad que a nosotros sí nos compete. Amén. La otra voluntad de Dios decretiva, Dios lo ha designado en el puro designio de su voluntad. La voluntad que a nosotros nos compete estudiar es esa voluntad. No nos compete a nosotros, hermanos, saber el final desde el principio. Pero todos tenemos esa inquietud. Todos tenemos esa inquietud. Todos quisiéramos echar un vistacito así: ¿y cómo es mi futuro? Todos en algún momento hemos pensado en eso. Pensamos y en algún momento vamos a pensar: ay, quisiera saber cómo voy a terminar. ¿No? ¿Ha visto usted algunas aplicaciones en celular, en TikTok especialmente, de usted ahora y usted de aquí a unos años? ¿Ha jugado? ¿Se ha puesto? ¿No? Yo jugaba, yo he puesto el filtro y termino fatal. Así que tengo que empezar a hacer ejercicio. Entonces, todos queremos averiguar un poco de cómo va a ser nuestro futuro. Pero parece que nos preocupara más todas esas cosas. Parece que nos preocupa más cómo va a terminar nuestra vida. Preocupa más el horóscopo que la obediencia. Preocupa más el estar viendo cómo las estrellas se mueven, por qué se mueven y qué es lo que sostiene. Como esas preguntas demasiado existenciales que no nos van a dar una respuesta. Porque si de repente tú sabes, a fin de cuentas, Dios te revela y cómo se sostiene y qué pasa, ¿qué te cambia en tu existencia? Nada. Lo que sí nosotros tenemos que preguntarnos es esta otra realidad, la que a nosotros sí nos compete estudiar. El mundo, particularmente el que no conoce a Dios, desea saber su futuro. Desea saber qué le va a pasar si toma tal o cual decisión. Y por esto se han inventado un montón de cosas para que el hombre, entre comillas, pueda descubrir qué es lo que le va a pasar en el futuro. Solamente para mencionar algunas, porque ayer estaba googleando y veía un montón de cosas que aparecían en el Google. Miren, formas que el mundo tiene de buscar o aprender sobre el futuro. El tarot, entre las más usadas, el tarot. Ver el futuro a través de un vaso de agua. ¿Alguna vez se ha imaginado usted? Bueno, hay personas que leen el futuro a través de un vaso de agua. No le voy a enseñar cómo, cuidado, algún curioso quiera ver. Leer el futuro a través de las manos, la quiromancia, ¿no? Eso se conoce. La clarividencia, ¿no? La clarividencia, hombres entre comillas que tienen el poder de ver qué es lo que les va a pasar en adelante. La lectura en hoja de coca, que es, digamos, más nuestro, ¿no? Están leyendo y cómo me va a ir, no, mira, bueno, no quiero ser despectivo, pero es por ahí. Las runas, que es similar a la lectura de la hoja de coca, pero con piedras, ¿no? Ciertas piedras tienen distintas formas y bueno, ellos la lanzan y a través de eso dice que adivinan el futuro. La adivinación con agujas, el oráculo Zulu, las burbujas de champán. Jamás se me hubiera ocurrido esto, pero ¿verdad? Las burbujas con champán, que nunca usted se ha imaginado que se adivina el futuro con las aves. Con las aves, mira al cielo, no sé, no, por ahí te cae algo y las aves. La numerología, ¿no? La numerología, hoy tu número de suerte es tal y tu número y cuál la numerología. La astrología, leer la bola de cristal que se sigue usando. Y una de las últimas cosas que hace es leer los bozos del café. O sea, cuando tú terminas de tomar tu café, siempre queda una especie de borra, ¿no? Y las personas que son expertas, bueno, agarran y dicen: ahí te va a pasar esto y el otro, no hagas. No, son cosas que hay. Ahora,
puede parecernos, hermanos, a nosotros absurdo, ¿no? Puede parecernos absurdo a nosotros muchas de esas cosas, de cómo hay personas que creen en esto. No estoy diciendo que no sea realidad o que no sea verdad. No estoy diciendo eso, porque muchos de estos tienen tal virtud de parte del enemigo de que pueden de alguna manera observar, y muchos de ellos, por el contrario, son completamente estafas. Estafa y estafa, no hay donde ocultarse. Pareciera para nosotros absurdo el ver cómo hay gente que cree en esto, pero hermanos, aún en el mundo evangélico, la gente cree en una especie de ouija espiritual, en una especie de ver, a ver, ¿qué es lo más fácil? Porque ¿cómo la gente acude a esos lugares? Por ver lo más fácil. O sea, no sabe lo que va a pasar con su vida, y lo que le resulta más fácil al hombre es ir donde uno de estos expertos y que me lean la coca, que me lean el tarot, que me lean esto, porque yo quiero las cosas fácil, yo quiero que me digan qué es lo que me va a pasar de manera fácil. En el mundo evangélico se apoyan en muchas de estas otras cosas para poder ver igual, de manera fácil, qué es lo que me va a pasar. Como que una ouija cristiana hubiera. Entonces, en el mundo creyente, hermanos, muchos se apoyan en como que clarividentes espirituales o clarividentes cristianos que me digan: pastor, ore por mí, quiero ver qué me va a pasar. Clarividencia cristiana. Otros de alguna manera se apoyan en conceptos místicos, como por decirle: Señor, dame una señal, si es que esto, que pase esto, o muéstrame en un sueño, o muéstrame una señal, algo que me pase, un sueño, que venga un ángel, no sé, dame una señal. Y al igual que cuando no conocíamos al Señor, hoy queremos practicar lo mismo, pero de una manera cristiana, de una manera creyente. Ambas están equivocadas, porque esa no es la manera de conocer la voluntad de Dios, porque ambas tienen un camino fácil, quizás, y ambas en algún momento pecaminosas. Hermano, nosotros no podemos discernir la voluntad de Dios por lo que una persona pueda decirnos, por más bueno, genuino que aparezca o que aparente. No puede. La voluntad de Dios, nosotros, hermanos, no podemos ir y querer soluciones rápidas. ¿No es cierto? ¿Alguna vez han jugado ustedes al álgebra? Bueno, jugado entre comillas, ¿no? Bueno, sucede que se utilizaba el álgebra, aún se utiliza el álgebra en colegios. En algunos colegios se ha utilizado con malas noticias. Se han utilizado, y lo que hacen es preguntarle a los que están ahí. Bueno, ya no recuerdo, no soy bueno en matemáticas. ¿Quiénes están ahí en el libro de álgebra? Baldor, otros, Pitágoras. No, entonces, lo que hacen ellos es preguntarle a Baldor, por ejemplo, ¿me va a ir bien en esto? Y supuestamente, aunque pasa, se mueve, el libro ese se mueve y dice: ay, sí y no. Entonces, como que quieren solución rápida. ¿Qué hago? ¿Tengo que hacer esto, sí o no? Y el Baldor dice sí, y el otro hace caso. Parece gracioso, pero hay colegios donde se ha practicado esto, la ouija también, y donde se ha manifestado histeria colectiva. Los jóvenes de repente empezaron a tener ansias de hacerse daño, de suicidarse, de cortarse, muchas otras cosas. Así que esto no es juego. Esto no es juego, es netamente invocación demoníaca. No hay otra palabra para eso. Pero cuando nosotros nos convertimos al Señor, como que queremos eso, traerlo a la iglesia, y como que cesar la Biblia. Y ahora antes le preguntaba a Baldor, ahora le preguntaré a Lucas. Lucas es más espiritual. Y no es así. Antes le preguntaba a Baldor, ahora le preguntaré al pastor. Bueno, está bien que uno consulte, que haya consejería cristiana, eso está bien. Pero la voluntad de Dios, hermano, uno no puede asimilarla de manera fácil. Y eso es lo que a nosotros nos gusta, fácil. Eso es lo que a nosotros nos gusta. Nos gusta que a nosotros nos digan: a ver, ¿con quién me voy a casar? Dime, ¿con ella o con ella? Dime, así, la voluntad de Dios. Y eso nosotros le pedimos: Señor, dame una señal, que venga con la trenza a un lado, no sé qué, cualquier cosa. Y uno dice:
Esa es la voluntad de Dios. Y nosotros queremos respuestas fáciles, concretas, sí o no. ¿Dónde voy a trabajar? No, esa es en la verdad particular. ¿Dónde voy a trabajar? ¿En X o Z? Y queremos una respuesta de Dios. Señor, cierra la puerta. Y hermanos, hay muchas puertas que se cierran y que se abren, oportunidades que van y que vienen, que no todas necesariamente son de Dios o no son de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo aprendo yo, mi hermano? ¿Cómo aprendo yo cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Uno es que hay una voluntad de Dios general. Diga conmigo, una voluntad de Dios general. Para nuestras vidas hay una voluntad de Dios general, pero hay una voluntad de Dios particular para nosotros. Particular para ti. ¿Cuál va a ser la profesión que vas a estudiar? ¿En qué lugar vas a trabajar? ¿Con quién te vas a casar? Y decisiones que son particulares, que nos incumben a nosotros solamente. ¿Cómo descubro yo esa voluntad? Romanos capítulo 12, versículo 2 dice así. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, dice la Biblia, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, Pablo nos está diciendo ahora, el apóstol Pablo, que para que yo conozca la voluntad de Dios, lo que debe primero renovarse en nosotros es nuestra mente. Porque en nuestra mente nosotros hemos aprendido, de nuestra tradición hemos aprendido un montón de cosas. Y venimos acá a la iglesia de distintos contextos. Muchos vienen de un contexto, en Bolivia generalmente, venimos de un contexto católico romano. En Bolivia generalmente se viene de un contexto aymara, de una cultura aymara. Y a veces nosotros queremos que eso se junte con el cristianismo y se haga como así una mezcla entre los dos. Y estoy bien con la cosmovisión aymara y estoy bien con la cosmovisión cristiana. Y lo junto, ya he hecho mi propia cosmovisión. Y eso no es así. Entonces, lo que Pablo dice ahora es que si yo quiero aprender a hacer la voluntad de Dios, debo de renovar mis pensamientos. Debo de desaprender todo lo que he aprendido antes en el mundo. Todo lo que he aprendido en un contexto católico romano. Todo lo que he aprendido en un contexto aymara, cultural. Todo lo que he aprendido, hoy debo de desaprenderlo o filtrarlo por la palabra de Dios. Amén. Bueno, yo he aprendido durante 20 años... He vivido así. Me han enseñado que tengo que levantarme con el pie izquierdo. Y toda la vida he aprendido. Y ahora, ¿qué dice la Biblia? No dice en la Biblia, bueno, te levantarás con el pie izquierdo si quieres hacer la voluntad de Dios. Vemos que es algo completamente irrelevante. Te levantes con el izquierdo, te levantes con el derecho, es irrelevante. Y muchas de esas otras cosas que nosotros aprendemos, debes de salir a caminar con el pie derecho o hacer ciertas cosas rituales y cosas que uno va aprendiendo en la vida. Pero Pablo dice, lo primero que tú tienes que aprender es a desaprender. Renueva tu mente. Y mire lo que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medios de la renovación de vuestro entendimiento, para que una vez que, hermanos, nuestra mente haya sido renovada, entonces nosotros aprendamos y comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios. Y de paso añade Pablo que la voluntad de Dios es agradable y la voluntad de Dios es perfecta. Esa es la voluntad general de Dios. La voluntad general de Dios, hermanos, está revelada acá en la palabra de Dios. Y eso es lo que a nosotros muchas veces, hermanos, nos da flojera de averiguar. No queremos averiguar. Y hermanos, ¿cómo yo voy a hacer la voluntad de Dios si no la conozco? ¿Cómo yo voy a hacer la voluntad de Dios si no la conozco? Entonces el conocimiento es el ojo que va a guiar a nuestros pies a la obediencia.
El conocimiento es el ojo que va a guiar a mis pies a obedecer a Dios. Si no conozco, no voy a ir por ahí. Y eso es lo que al cristiano o al creyente muchas veces le da flojera o no es diligente en estudiar, en conocer la palabra de Dios. Amén. Amén. Ahora usted discierna para usted, ¿no? Ahora nosotros nos toca examinarnos a nosotros. ¿Conozco? Y una vez que conozco, la practico. Una vez que conozco cuál es la voluntad de Dios, entonces la practico. Y como se los he mencionado, hermanos, la voluntad de Dios está acá escrita en la palabra de Dios, es lo que nosotros tenemos. Y cuando nosotros, hermanos, conocemos la voluntad de Dios general para nuestras vidas, nosotros nos preguntamos ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios particular para mí? Y muchas veces nos han preguntado, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Y hermanos, eso es algo que no se puede decir de manera general. Yo no puedo decirle, o un pastor, un hombre no puede decirle cuál es la voluntad de Dios específica para usted. Abusos que se dan en muchos lugares. Uno, por más pastor que sea, no puede atribuirse el decirle a alguien, Dios me dijo que te diga. No puede atribuirse, jamás. O no puede atribuirse el hecho de decir, no, la voluntad de Dios para ti es que hagas esto, o que no hagas esto. Hablando de la voluntad particular, porque la general está revelada. No, acá no mates, no adulteres, está revelado, acá es la justicia de Dios. Pero la voluntad particular, que con quién te cases, que porque eso ningún hombre tiene la particularidad, el orden de Dios para hacer esto. Nadie conoce la mente de Dios. Diga conmigo, nadie conoce la mente de Dios. Pero lo que sí conocemos es su palabra. Amén. Lo que sí conocemos es su palabra. La Biblia nos enseña a nosotros, hermanos, cuál es la voluntad de Dios de manera general, pero también, hermanos, nos da los principios para que nosotros vayamos aprendiendo cuál es la voluntad de Dios particular para mi vida. Un detective, ¿cuántos conocen a los detectives? ¿No? Hay detectives. Lo que hace un detective para llegar a la verdad de los hechos, así a la verdad histórica, a la verdad perfecta, lo que hace un investigador es traer un montón de conocimientos, elementos. El investigador se mune de elementos, ¿no? Y de su trabajo y de este otro lado. Entonces lo que él hace es traer un montón de conocimientos a él como detective para que él pueda indagar en todo lo que él conoce para poder llegar a la verdad histórica, a la verdad de lo que ha pasado. Y esos son profesionales, esos son investigadores. Nosotros, hermanos, tenemos la verdad de Dios general revelada aquí en la palabra de Dios. Entonces, mientras más, hermano, mientras más conocimiento de Dios yo meta en mi mente, mientras más conocimiento de Dios yo meta en mi corazón, más aprenda de la palabra de Dios, entonces yo voy a aprender a hacer más la voluntad de Dios particular para mi vida. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice la Biblia, permanece para siempre. Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de toda fornicación. Entonces nosotros conocemos por la verdad general de Dios que la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, permanece para siempre. Está hablando acerca de la salvación. Juan está diciendo que todos aquellos que han venido a Jesús, esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Todos aquellos que obedecen esa voluntad viven para siempre. Luego dice Tesalonicenses que la voluntad de Dios para nosotros es que nosotros seamos santificados.
Esas son voluntades de Dios general, de manera general para nosotros. Amén. Pero ahora en lo particular, ¿cómo yo asumo esa voluntad de Dios para mí en lo particular? Lea conmigo Proverbios capítulo 3, versículos 5 y versículo 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ahora mire lo que dice la Biblia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Lo que el proverbista ahora está diciendo, uno, que nuestra mente, hermanos, para que nosotros hagamos la voluntad de Dios, nuestra mente tiene que estar informada de lo que Dios tiene para nosotros. Amén. La Biblia nos da, hermanos, muchos conceptos de la voluntad de Dios. La Biblia nos da muchos ejemplos de hombres que han obedecido la voluntad de Dios y de ellos aprendemos. La Biblia también nos muestra muchos hombres que no han hecho la voluntad de Dios y aprendemos de ellos en cómo no hacer eso. Tenemos conceptos, tenemos ejemplos en la palabra de Dios y todas ellas nos dan un marco de referencia. Tenemos pensamiento de Dios, tenemos ejemplos en nuestra mente, lo tenemos en nuestro corazón y ellas nos dan un marco de referencia. Lo que la Biblia nos está mostrando dice, fíate de Jehová con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en tus caminos. Cuando reconoces a Dios en tus caminos, entonces Dios, dice, enderezará tus veredas. Reconoces a Dios en todos tus caminos, nos nutrimos de la palabra de Dios, entonces nosotros empezamos a tomar decisiones que van acordes a lo que Dios nos ha enseñado. ¿Qué es el deseo de Dios? Es la voluntad de Dios para nuestras vidas. El Salmo 1, versículo 1 y versículo 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Entonces dice la Biblia, él será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces dice la Biblia que este varón que desea que todos sus caminos prosperen, que es un hombre como un árbol que está plantado junto a corrientes de agua viva, medita en la palabra de Dios de día y de noche. El hombre que desea hacer la voluntad de Dios, que desea tomar en cuenta los deseos de Dios para nosotros, medita en su ley. Medita en la justicia de Dios. ¿Qué es lo que Dios desea de manera general? ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Cómo él movía? ¿Cómo era la justicia en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se manifestaba? ¿Cómo se manifiesta su justicia en el Nuevo Testamento? El hombre que está meditando en la ley de Dios todos los días, de día y de noche, entonces ese hombre, cuando tenga que tomar decisiones, hermanos, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua viva y su hoja no cae. Hermano, esto pasa muchas veces de manera inherente. Cuando yo tengo un marco de referencia, cuando yo sé el camino de Dios, sé lo que Él desea para mi vida, conozco la voluntad de Dios, las decisiones que yo tome van a ser en base a ese marco de referencia, a lo que Dios me ha enseñado. Entonces, hermano, cuando yo tenga que preguntarme, por ejemplo, ¿con quién me voy a casar? No de manera particular, Señor, ¿cuál es la voluntad? No le pregunte, Señor, que venga de rojo, que venga de azul. No es esa la pregunta. Lo que tú tienes que hacer es más difícil que eso. Meditar en la ley de Jehová de día y de noche, y meditando tú en la palabra de Dios vas a conocer un montón de cosas de lo que Dios desea para ti. ¿Qué es lo que Dios piensa del matrimonio? ¿Qué es lo que Dios piensa de tu sexualidad? ¿Qué es lo que Dios piensa acerca de tu carácter? Entonces, cuando tú nutras tu pensamiento de todas estas verdades,
vas a tomar una decisión correcta y adecuada. Y esto a las personas no les gusta hacer. A las personas les gusta dar riendas sueltas a lo que ellos piensan o a lo que ellos creen. Lo vemos en la ideología de género. Lo vemos ahora en la decisión que uno tenga que tomar. Una vez dice, ya es joven, él puede tomar su decisión. Y muchas veces no es así. Entonces, cuando tú tienes que preguntarte a la hora de decir con quién me voy a casar, número 1, ¿tienes la edad correcta? No. Número 2, ¿es del sexo opuesto? Número 3, ¿trabajas? ¿Tienes con qué sustentarte? Número 4, ¿tienes el carácter para poder soportar a otra persona? ¿Tienes tú de Dios para dar? ¿Tus dones? Bueno, hermano, todas estas cosas dan vuelta en tu mente. Y con todas estas cosas tú puedes tomar una decisión. Eso se convierte ya en una decisión pensada y razonada. Dios te da los parámetros bíblicos para que tú puedas pensar en ello. Y tú tomas la decisión. Si teniendo tú los parámetros bíblicos, si tienes tú el parámetro que Dios ha establecido en la palabra de Dios y tomas esa decisión, Dios la aprueba. Amén. Pero si no están en los parámetros bíblicos, si tú omites un montón de cosas, si es la emoción o la decisión o es tu querer o tu capricho, hermano, cuando te equivoques no le preguntes a Dios por qué. Cuando, por ejemplo, tú quieres tomar un trabajo, que son los ejemplos que se me vienen a la mente. Cuando tú dices, Señor, ¿en qué trabajo voy a estar? ¿Qué trabajo voy a tomar? ¿Qué profesión voy a estudiar? Hay preguntas que tú tienes que hacerte. ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son los dones que tú tienes? Este trabajo o esta vocación que tú tienes, de alguna manera, ¿contribuye con tu llamado? ¿Con el llamado como creyente? ¿Contribuye? ¿O es que tú quieres ser narcotraficante porque sí es mi don, yo lo voy a hacer, soy capo para... ¿Contribuye con tu llamado, con tu ejercicio de fe? Si no contribuye, entonces no es la voluntad de Dios. Pero hermanos, si tú tomas en cuenta los parámetros de la Biblia, que la Biblia nos enseña, la voluntad de Dios general, que es hacer el bien, que es ser un hombre productivo, si tú tomas eso en cuenta, hermano, cualquier decisión que tú tomes, Dios la va a apoyar y Dios la va a bendecir, porque estás tomando en cuenta la voluntad de Dios general y estás tomando para ti una voluntad de Dios particular. Amén. Por eso el salmista oraba y decía, Señor, ¿por dónde voy? Y como que el Espíritu le revela, y él dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la verdad de Dios, mis hermanos, que funciona para nosotros como una verdad, como una lámpara para que nuestros pies anden. Es el conocimiento. Pero si nosotros no conocemos la verdad de Dios revelada, entonces no tenemos esa lámpara para nuestros pies, y nuestros pies van a andar por donde a ellos más les place. O vamos a estar experimentando andando así. Es la verdad de Dios. Y es, hermanos, lo que a nosotros realmente nos conviene. Entonces, para centrar el mensaje, ¿qué es la voluntad de Dios para mi vida? Es el deseo que Dios tiene para nosotros como personas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es el deseo que Dios tiene para nosotros como personas, para que nosotros la obedezcamos y a través de eso nosotros cumplamos los propósitos divinos de Dios. Quiero hacer su voluntad, yo debo de sumergirme en su palabra. Su voluntad es preceptiva, está en base de preceptos, están escritas acá en la voluntad de Dios. Cómo yo me comporto con los animales está acá en la Biblia. Cómo yo debo de vivir matrimonio está acá en la Biblia. Cuál es la voluntad de Dios para mí como padre está acá en la Biblia. Todo lo que nosotros podamos preguntarnos, hermanos, de Dios para nuestra vida en este tiempo está en la palabra del Señor. ¿Cómo yo voy a orarle a Dios? ¿Cómo yo voy a orar a Dios y le decirle, Señor, se haga tu voluntad, si yo no la conozco?
No estamos orando, hermano, se haga tu voluntad y que dame una señal o que pase esto o que hazme soñar con ángeles. No. Cuando yo le oro a Dios y le digo, Señor, se haga tu voluntad, le estoy diciendo, Señor, ayúdame a descubrir más de lo que está en tu palabra. Ayúdame a conocer más de tus preceptos. Hemos estudiado los mandamientos de Dios. Hemos estudiado o vemos a menudo qué es lo que Dios quiere para la humanidad. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Lo que nosotros hacemos bien, mis hermanos, es en ocuparnos de esta voluntad, de la voluntad de Dios que sí puedo cumplir. Amén. Porque la voluntad decretiva de Dios podemos pasar años y años y muchos se aventuran. Y muchos en algún momento se han aventurado. Hay muchas personas que dedican años de su vida a poder descubrir, a ver qué día exactamente va a venir el Señor. ¿Qué día? Y muchos se han aventurado a decir un día, y va a venir tal día a tal hora, porque aquí en la matemática y esto se vuelve números y nosotros lo convertimos esto, y históricamente ha cambiado esto en esta fecha, y de alguna manera llegan a trazar algún día, pero vemos que no se ha cumplido. Porque Jesús lo dijo en algún momento, el día nadie lo sabe, es una voluntad decretiva. Dios lo ha decretado, pero no nos ha sido revelado a nosotros para que lo conozcamos. Pero a lo que nosotros sí nos conviene es aprender cuál es la voluntad de Dios, la que yo puedo sí cumplir en nosotros. Amén. ¿Cuántos quieren vivir para hacer la voluntad de Dios? Digan conmigo, amén. Amén. Oremos, mis queridos hermanos. Oremos. Vamos a hacer un alto acá para que la siguiente semana nosotros podamos ver cómo se hace esta voluntad de Dios en los cielos. Amén. Así que vamos a orar y decirle al Señor todos juntos así. Mis hermanos, oremos. Señor amado, primero te damos gracias, Dios mío, porque tú, Señor, nos has dado la virtud de poder conocer tu verdad, Señor. Dios amado, nosotros no somos personas que andamos a oscuras o andamos como con una venda en nuestros ojos. No andamos, Señor, con prueba y error. Señor, te damos gracias porque nos has revelado tu palabra. Y en tu palabra nosotros, Señor, tenemos tu voluntad. Y como dice, Señor, tu palabra, tu voluntad es buena, agradable, perfecta. Señor mío, es nuestra oración que nos ayudes a hacer tu voluntad, Señor, todos los días de nuestra vida. Señor amado, muchos de nosotros queremos indagar acerca de toma de decisiones, Señor, para cumplir tu voluntad. Te pedimos que nos ayudes. Como dice, Señor, tu salmo, endereza, Señor, nuestras veredas. Dirige nuestros pasos. Que tu palabra, Señor, en mi mente, que tu palabra en mi corazón, Señor, me ayude a tomar decisiones cruciales para mi vida, decisiones particulares para mi vida. Señor, te pido con todo mi corazón, Dios mío, que esta verdad, Señor, que tú nos has enseñado, se haga carne, Señor, en nosotros, se haga vida y nos ayude, Dios mío, a tomar decisiones, Señor, que te agraden solamente a ti. Porque yo sé, Señor, que tu voluntad es lo mejor por lo que yo puedo orar, porque es lo que me conviene, Señor. Por eso te damos gracias en el nombre de Jesús y todos decimos amén, amén y amén. Amén, mis queridos hermanos. Tomen asiento, por favor, podemos dar un aplauso al Señor. Amén. Muy bien, hermano, mientras ustedes toman asiento, se ponen cómodos nuevamente, queremos despedirnos de todas aquellas personas
que nos han escuchado hasta este momento a través de las redes sociales. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, es el deseo que usted pueda venir a los pies de Cristo, es el deseo de Dios que usted pueda arrepentirse y venir al Señor en arrepentimiento y fe. Esta comunidad está esperando por usted. Si usted quiere venir a este lugar, estamos ubicados en la Ciudad del Alto, ciudad satélite para ser específicos, Avenida Escalona y Agüero, a unas cuadritas de la Avenida Satélite y la pastelería Michelin. Ahí usted nos encuentra, un edificio plomo grande, y ahí en la puerta dice, bueno, a Iglesia Cristiana Rey de los Cielos. Los esperamos todos los domingos a las 10:06 de la tarde. Los esperaremos a todos ustedes y nos despedimos con un fuerte aplauso para todas las personas que nos han escuchado hasta este momento. Amén.